primeramente. El verso 14. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Sí? Yo lo que quiero que realmente podamos ver a la luz de la palabra, lo importante que el Señor quiere que usted y yo, su pueblo, indague de la palabra, se deleite en su palabra. Amén. Porque cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz como espada de dos filos, ¿o no? Así dicen Hebreos, que la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Amén? Es viva porque lleva el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eficaz como espada de dos filos, es certera. Y nunca va a venir con una lisonja, que quiere decir con las manos suavecitas, sino que realmente dice que es viva y eficaz como espada de dos filos, que discierne y barta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces es un espejo la palabra. Y el Señor quiere que su pueblo se deleite, porque la palabra de Dios misma es la presencia de Dios. Y es donde usted y yo vamos a poder hallar ese descanso que anhelamos. Es cuando nosotros, cuando se está dando la palabra, cuando usted indaga, amén, usted como un pueblo de Dios, como hijos del Altísimo, tiene que anhelar leer la palabra. ¿Sí? Yo sé que muchas veces cuesta a la carne leer la palabra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cambiar, sino que nosotros tenemos que estar ávidos de querer leer la palabra, porque lo que usted y yo tenemos todos los días. Antes quizás en el mundo usted leía el horóscopo. ¿Amén? ¿Cuánto leían el horóscopo antes de llegar a Cristo? ¿Amén? ¿Cuántos se compraban a veces los libritos de todos esos que hacen las cartas astrales, los horóscopos, lo que tenía la presencia para ese año, que él esperaba su signo, o no? Y todos los días usted era fiel a leer, a ver, no salgo de casa hasta que no leo. Amén. Algunos más, otros menos. ¿Sí o no? Y si no era mucho, a usted le gustaba si alguien venía que le diga qué es lo que le esperaba en su vida, ¿o no? Siempre estamos esperando eso. Hasta a veces lo hacemos cuando vienen los profetas a casa de Dios, nos visitan. Usted está esperando que le dé una palabra para guiar su vida. Entonces a veces también tomamos eso como un horóscopo, porque queremos que nos muestre por dónde caminar. Y cuando viene una palabra de profecía, siempre va a ser para confirmar su vida, lo que ya Dios le puso. Si usted está en la búsqueda de la palabra de Dios, de la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Entonces, si a veces tenemos todas esas cosas, tenemos que ir de a poco desechándolas, porque son viejas costumbres. Amén. Y Dios, a través de su palabra, nos enseña a ir dejando esa vieja manera de pensar y de vivir. Pero solamente cuando nosotros nos deleitamos con la palabra, porque la presencia de Dios misma, la voz de Dios que está hablando a tu vida y a la mía. Amén. A través de muchísimos ejemplos de siervos, de siervas de Dios, ¿sí? Con sus devocionales, con su búsqueda de Dios, con sus cosas buenas y con sus cosas que han fallado delante de Dios, que Dios las permitió para que nos quede a nosotros y sepamos por dónde tenemos que caminar y no cometer los errores que cometieron esos siervos de Dios y esas siervas de Dios. Porque yo realmente quiero ser sabia, y el sabio, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Pero el sabio ve el error del otro y no lo comete. Amén. La persona inteligente es que aprende sus propios errores. Y el necio es que ni aprende sus propios errores, sino que vuelve a cometer exactamente los mismos.
Pero cuando nosotros venimos a Dios, que éramos necios, ¿sí? Porque siempre nos equivocábamos con lo mismo, caíamos siempre en la misma trampa. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor, a través de su palabra, que el Señor nos muestra, ¿sí? Donde nosotros nos equivocamos para no volver a cometer ese mismo error. Hay veces que como estamos recién caminando, vamos a tropezar porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero acá la palabra del Señor en el capítulo 33, ¿lo tienen? Sí, amén. Pero vamos a orar. Amén. Amén. Para que sea el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Amén. Que sea el rema de lo alto lo que el Señor tiene para esta noche, para usted y para mí, para su pueblo, sí, para edificarnos. Levante sus manos en el cielo. Amén. Y gima delante de Dios que quiere su palabra viva dentro suyo. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos tu palabra viva y eficaz para poder marcar nuestras sendas, Señor. Para que nos saques de todo entenebrecimiento, de toda necedad, de toda desinteligencia, sino que seamos hombres y mujeres sabios en ti, Señor. Y solamente a través de tu palabra y lo que tú nos marcas, sabemos que tú nos das esa semilla preciosa para que podamos deleitarnos en ella y poder, Señor, ir caminando bajo tus conceptos, tus preceptos, tus ordenanzas y mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a mi vida para poder dar, Señor, lo que tú me has dado en mi vida en esta tarde y poder transmitirlo tal cual, Señor, sin agregar una tilde, sin agregar nada más humano, sino que sea tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y él dijo, amén, el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré Descanso. descanso. Amén. ¿Cuántos anhelan ese descanso? Amén. Amén. Todos anhelamos. Gloria a Dios. Pero la condición para que vos y yo hallemos descanso es la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Amén. Y solamente parte de la presencia de Dios siempre es a través de su palabra y del poder de Dios. Va todo acompañado. Vos por ahí, vos y yo somos creyentes, creemos en Cristo, hemos venido, tenemos fe, pero yo no leo la palabra, no la escudriño. Yo no tengo, como decía antes, la dirección para ese día. Si yo no anhelo, amén, me va a pasar como le pasó al pueblo de Israel cuando estaban caminando en el desierto, que hacían su voluntad y se rebelaban al Señor. Y el Señor le decía que eran un pueblo de dura cerviz. Por eso Él no quería ir con el pueblo ese. Quería ir con Moisés y hasta le dijo: yo te daré otro pueblo. Pero ese es pueblo de dura cerviz. También en el capítulo 33, pero el verso 3, le dice, el 2 vamos a leer: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el pereceo, el hebreo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Estaba dando la promesa. Amén. Amén. Porque Dios es fiel, Dios te va a dar la promesa. Pero acá le dijo, porque dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Porque la rebeldía el Señor no la soporta. No soporta que, sabiendo que tenemos la palabra nosotros, por ahí no anhelemos, venimos al culto, anhelamos la presencia de Dios, pero yo me preparé para buscar al Señor. Aunque sea en oración, a decirle: Señor, yo quiero hoy, por lo menos, hoy no leí nada, pero hoy quiero escuchar tu palabra. Hoy quiero deleitarme en la palabra, yo quiero que hoy me hables a mí, porque yo necesito. Hoy adoramos, decimos: tengo sed. Pero cuando tenemos sed de Dios, cuando venimos a su casa, yo estoy, digamos, ardiendo para poder escuchar la palabra, porque sé que me va a traer una palabra, aunque sea de exhortación, pero Dios, como me ama, me está hablando. Pues solamente quiero escuchar cuando la palabra es de bendición. Amén. Y todos anhelamos. Sí.
Yo anhelo que siempre me den palabra deleitosa, que sea buena a mis oídos, que no me diga que me porto mal ni nada. Pero ¿qué pasa? A mí ahí Dios no me está corrigiendo, y como Dios me ama, me tiene que corregir, porque yo estoy en esta vida para ser restaurado y restaurada. Amén. Usted está aquí para ser restaurado, porque realmente usted y yo estábamos totalmente torcidos. Amén. Totalmente torcidos. Y acá nos estamos enderezando. Amén. Amén. Entonces, solamente a través de la palabra, de buscar de la presencia de Dios, es que nos va a guiar para que no nos equivoquemos. Amén. Y cuando no le consultamos al Señor, no escuchamos su voz, nos vamos a equivocar, porque no vamos a discernir cuál es la voluntad del Padre y cuál es nuestra voluntad. Y entonces nos hacemos necios. Y dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento el pueblo, ¿qué le pasa? Perece. Perece. Amén. Perece. ¿Usted quiere perecer en el desierto? Yo no. Yo quiero ser restaurada en el desierto. Y solamente en la presencia de Dios y a través de su palabra, nosotros podemos ser restaurados en el desierto y ser como Josué y Caleb, que entraron en la tierra y estaba la presencia de Dios con ellos. Los otros no se deleitaron, murieron en el desierto, perecieron en el desierto, porque no podían entender lo que Dios les estaba mostrando, porque estaban necios en su entendimiento por no deleitarse en la palabra, por no indagar en la palabra. ¿No tenés tiempo durante el día? Bueno, levántate de madrugada. Estoy cansada. Pero ¿cómo vas a hacer para el otro día si no tenés la palabra de Dios? Y ¿sabes lo que pasa? Que si no nos acostumbramos a no tener la palabra, entonces ya le perdemos el deleite, que sea eficaz en nuestras vidas. Entonces ya andamos como nosotros queremos. Amén. Y va a llegar un momento en Amós, es un profeta menor, y Amós está después de Joel. Usted busque Daniel, así van aprendiendo, tendría que saber. Bueno, busque Daniel, busque Oseas, busque Joel, vienen así, y Amós. Entonces, pero busque Daniel, que está después, viene Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y después viene Daniel. Y después de Daniel viene Oseas, después viene Joel, y después viene Amós. Amén. Así vamos aprendiendo, mientras tanto, cómo está en el orden. Estos son los profetas menores, se llaman. No porque eran de menor jerarquía, sino que escribieron menos. Amén. Bueno, y es Amós 8, yo no lo encontré, le digo a ustedes, 8, verso 11. Y el Señor dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, porque es palabra de Dios, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, del Señor, de nuestro Altísimo. Amén. Entonces, llega un momento que a veces cuando usted y yo estamos nada más, o hay iglesias donde la doctrina solamente es de la prosperidad, de la bienaventuranza, y todos quieren ir ahí porque no, acá no me dicen que yo peco ni nada, me están hablando que usted se tiene que arrepentir de sus pecados para poder irse con el Señor y ser arrebatado y arreglar nuestras vidas. Amén. Amén. Sino que le están hablando de que usted, ¿sí?, que Cristo es la solución, que es verdad la solución, pero primeramente para nuestra salvación. Amén. Para poder dejar nuestros pecados, para poder ser libres de nuestras, ¿sí?, debilidades, para arreglar nuestra vida, y el Señor va a prosperar, porque nosotros somos prosperados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor va a enviar a la tierra hambre y no va a haber quien la diga. Y entonces, en este momento, como dice en Isaías 55:8,
Más vale ahora, vamos a ir, porque esto es toda la introducción de un personaje del cual quiero hablar para que usted tenga hambre y sed de Dios y de su palabra. En Isaías 55, el verso 6, vamos a leer. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hoy está el Señor aquí en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Amén. ¿Usted se lo cree? Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice: buscame ahora. Yo te doy a vos la necesidad de escudriñar mi palabra, de escuchar mi palabra, y no solamente estés esperando esta, sino que cuando vos vayas a tu casa sigas hablándola, sigas escudriñándola, porque eso va a hacer crecer a usted. Si no, va a llegar un momento, porque eso es lo bueno, hermanos, que cuando alguien habla del púlpito, y a mí me pasaba eso, cuando yo empecé en la doctrina de los 5 ministerios apostólicos de revelación de la palabra, yo venía de una iglesia muy estructurada, no sabía que cada versículo tenía 7 interpretaciones, porque 7 de 7 luces de la lámpara que está ahí en el tabernáculo, en la presencia de Dios, y cada uno tiene un versículo tiene 7 interpretaciones, cada vez más profundo, que nos hace acercar más al corazón de Dios. Yo eso no lo sabía. Entonces cuando un siervo de Dios predicaba ahí, que era mi pastor, yo después iba a mi casa e indagaba, ¿sí?, qué es lo que estaba diciendo, si era verdad o no. Amén. Porque a veces pasa que podemos entrar en errores porque yo no escudriño la palabra. Y entonces digo lo que es pasando y no la escudriño. Yo tengo la obligación personal de escudriñar cuando me dan una palabra, y eso es agradable para Dios, porque te va a seguir enseñando. Amén. Te va a hacer que cada día tengas más hambre y sed de Él. Y entonces ya no sea una pereza leer la palabra de Dios. Amén. Porque a ella vences tu carne, porque anhelás escudriñarla. Entonces la presencia de Dios está ahí y el Señor se va realmente a hablarte cada día más. Entonces te va a dar más luz para vivir y para caminar y estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, aunque sea pesada a veces la voluntad de Dios, vos podés vencer, podés seguir haciendo la voluntad del Padre, aunque no la entiendas, pero sabés que te va a traer descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque estás ávido de buscar la presencia a través también de su palabra, que es la voz de Dios. Amén. Y voy a ahora hablar de David, ¿sí? Y ahí quiero que me acompañen a Primera de Crónicas. Todo esto fue una introducción. Primera de Crónicas 13. Vamos a hablar de un hecho que le pasó a David. Y ustedes saben que David era un varón conforme a ¿quién? Al corazón de Dios. O sea que no estamos hablando de un varón que era, ¿sí?, una cabra, que hacía la voluntad de su mujer, sino que era un varón conforme al corazón de Dios. Y en Primera Crónicas 13 nosotros podemos ver qué es lo que le pasó a David por no indagar en la palabra de Dios. Amén. Y a veces a David siempre le pasó, porque como era un varón conforme al corazón de Dios, y Dios le hablaba muy personalmente a David, él tenía una relación de gracia dado para ese momento. Él había entrado como Abraham en la gracia de Dios. Él sabía que tenía gracia y fue el rey de gracia, aunque era en la época de la ley, que estaba el Antiguo Testamento. Usted y yo vivimos en la gracia de Jesucristo cuando Él vino a la tierra, que fue muchos años, 12 generaciones después, 24 generaciones después de David. Amén. Amén. Jesucristo. Mire todo el tiempo que pasó, desde David hasta el Señor Jesús. Pero era un rey conforme al corazón de Dios, no se podía vivir en la gracia. Entonces, pero él ha cometido un error acá, que no fue indagar y buscar la presencia de Dios. Nos puede pasar a todos. Amén. Y dice así en Primera de Crónicas 13, el verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes.
Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra, en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y en ese momento el arca del pacto era la presencia de Dios misma. Amén. Ahí estaban las tablas de los mandamientos, el maná, estaba todo eso, era la presencia de Dios mismo, que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba una vez al año y con unos cascabeles, primero hacía un holocausto por sus pecados para poder entrar, y si no había hecho realmente el holocausto como era agradable al Señor, caían muertos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Porque estaban en la ley. Entonces, el arca del pacto significa la presencia del mismo Dios. Y ellos se habían reunido y habían dicho: bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo traemos? Se juntó con los capitanes, después consultó al pueblo y todos dijeron, en el último verso 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y lo que estaba manifestando David era bueno, o era malo eso, ¿no? ¿Era malo para ustedes buscar la presencia de Dios? No. Era bueno que esté la presencia del pueblo en medio de ese lugar. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, muchas veces nuestras buenas intenciones, hermanos, no valen para el Señor si está fuera de su voluntad. Amén. Vos podéis hacer lo mejor para el Señor, de todo corazón bueno. David lo hizo con toda una buena intención, pero no era la voluntad de Dios que le hicieran de esa forma, y tuvo sus consecuencias. En el verso 5 dice: entonces David reunió a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Amán, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y el verso 7: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro, ¿qué dice ahí? Nuevo. Amén. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una unción, ¿no? Amén. Impresionante, ¿o no? Amén. Porque se regocijaban. Pero hay cosas que acá se equivocó David, porque imitó. ¿Y saben a quién imitó? Un varón de Dios conforme al corazón de Dios, a los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo. El gigante Goliat era un filisteo que representa a Satanás. Amén. Amén. Entonces, este varón conforme al corazón de Dios, ahora vamos a ir a la palabra donde le digo que imitó a los filisteos, lo que hicieron. Muchas veces nosotros queremos hacer algo para el Señor, un servicio, darle oportunidades a alguien. Amén. Amén. Que es bueno que todos sirvamos al Señor. Pero a veces no le consultamos como le tenemos que consultar al Señor, porque por ahí vemos las buenas intenciones que tienen, ¿no? Para servirle a Dios, para hacer las cosas del Señor. Pero no le consultamos a Dios y hacemos o imitamos situaciones, hasta puede ser del mundo. Hay iglesias que hacen eventos de jóvenes, cuales
que los cantantes, he ido a algunos, que había predicadores grandes, todo hermoso, y después venían unos cantantes que, les digo sinceramente, estaban imitando a los Backstreet Boys, estos cantantes cristianos, ¿sí? Querían llamar a las masas de jóvenes. Está bien que llamemos a las masas de jóvenes para que se conviertan a Cristo, pero nosotros no podemos imitar lo que hace el mundo, sino tenemos que marcar la diferencia, amén, de lo que hace el mundo. Esos son los carros nuevos. Y quiero que me acompañen, a ver si la encuentran, primera de Samuel. Es lo que les estoy diciendo, miren lo que hicieron los filisteos. Si leeríamos toda la palabra, más o menos sabríamos la historia, algunos la sabrán, pero más o menos les voy a contar. En el capítulo 6, como los filisteos veían, ¿sí?, que el arca del pacto era la presencia de Dios mismo, los filisteos la robaron, el arca del pacto, ¿sí?, y se la llevaron a su pueblo. Y en su pueblo empezó a haber plagas de tumores en la gente y ratas. Entonces dijeron, no, vamos a sacarnos esta arca de encima, porque ellos no eran el pueblo escogido para estar en medio de la presencia de Dios, porque no se estaban santificando, sino que era Satanás mismo. Era toda la abominación delante del rey de reyes, delante del Dios de los dioses. Entonces, le estoy contando la historia para que usted entienda ahora lo que le voy a decir. Entonces la devolvieron al pueblo de Dios el arca. Y miren cómo la devolvieron, y vamos a compararlo con lo que hizo David, lo que yo le estoy diciendo. En primera de Samuel, capítulo 6, el verso 7. Hacer pues, le estaban diciendo los consejeros al pueblo filisteo, ahora un carro nuevo, ¿sí? Y tomar luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncir las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. ¿Y David qué hizo? Bueno, vamos a primera de Crónicas 13. ¿Qué había hecho David? El verso 13:7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Ahío guiaban el carro. Y ahí estaba todo el regocijo, todo. ¿Y podía ser de Dios ese regocijo? No. Si ellos estaban imitando, copiando lo que habían hecho los filisteos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros. Amén. Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando leemos su palabra, estar dispuesto a hacer lo que Dios nos manda, a someternos a su voluntad, a no hacer lo que a nosotros nos parece, por más que sea bueno. Sino, ¿qué le pasó a David? David le consultó a Dios lo que tenía que hacer. Saben que no le consultó. Acá no dice que si consultó o no, pero no le consultó porque tenía que haber hecho como Dios le había dejado a Moisés que trasladaran el arca. No, nunca la trasladaban el arca del pacto en carros, porque le habían puesto el arca del pacto 4 argollas, una en cada punta, y tenían que tener 2 palos pasados por esas argollas para que los sumos, los sacerdotes, los levitas, los apartados para el Señor, llevaran cargada el arca del pacto, no en la comodidad.
Entonces David, que era un varón conforme al corazón de Dios, ¿se equivocó o no? Se equivocó. Y hubo consecuencias. Leamos el 9. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. ¿Sí? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces, muchas veces uno tiene temor de Dios, hermano, más cuando nos damos una palabra, cuando el Señor nos da una gracia para poder predicar, para poder compartir o para poder llevar, que siempre sea palabra de Dios. Amén. Porque lo que yo digo, lo que yo puedo decir, o quién puedo dejar que suba al altar o algo, el siervo de Dios, que es el que designa el sube y quién no, realmente le tiene que confirmar Dios y consultarle a Dios, porque si no puede correr riesgo su vida. Porque David hizo algo bueno, ¿o no? Quería estar que la presencia de Dios habite en medio de ellos, estabilizar y poner en un lugar el arca del pacto y estar ahí ellos, hacerle culto de celebración al rey. Pero como David no le consultó, sino que imitó algo que vio a los filisteos, cuando devolvían y le pareció que era bueno, que no era algo malo, ponerlo en un carro nuevo, llevarlo y que dos personas buenas, tenían un buen testimonio, guiaran ese carro, pero en ningún momento estaba la voluntad de Dios que se haga de esa forma. ¿Por qué? Porque no le consultó a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no consultamos la palabra del Señor para, aunque sea, miren, ir hasta el médico. Y usted me dice, ay, qué exacto, sí, hermanos. O cambiar de colegio a nuestros hijos, o de qué forma, a dónde tener, qué trabajo tenemos que tener, de qué forma nos tenemos que manejar. En todo tenemos que consultarle al Señor, pero en la palabra de Dios nos va a responder también al Señor. Porque si yo le consulto a Dios, amén, amén, y tengo buenas intenciones, pero yo le escudriño la palabra y le pido, Señor, respondeme a través de tu palabra, yo me voy a responder a mí misma y puedo estar haciendo la voluntad mía y no la de Dios, como hizo David. Y no solamente voy a correr riesgo yo, sino que también corre riesgo a mi familia. Amén. Porque si yo soy el sacerdote en mi hogar, yo durante muchos años no estaba casada, yo estaba así en el camino del Señor y yo era la sacerdota de mi hogar con mis dos hijos chicos. Y yo les puedo asegurar que era tanto lo que había padecido en el mundo, que cuando yo vine al Señor, yo no me levantaba, no me iba al trabajo si no le preguntaba al Señor qué tenía para ese día para mi vida. Porque las veces que no le consultaba me iba tan mal, hermanos. Ese día era que todos se levantaban en contra mío, unas cosas, y aprendí. ¿Y por qué no me detenía el Señor? ¿Por qué no lo detuvo acá David? En otras oportunidades, cuando David hizo alguna voluntad de él, el Señor lo paró unas veces antes y otras veces después. Porque Dios quiere que usted y yo aprendamos. Él quiere que sea sabio, que usted primero indaguemos toda la palabra. Él no quiere que usted sea inteligente, sino que sea sabio. Que aprendamos a través de su palabra, de los errores de los demás. Que consultemos al Señor en todo. Acá hubo una muerte de una persona inocente, pues lo había puesto el rey, ¿o no? Lo había puesto el rey. Pero el rey se había equivocado. Por eso yo decía antes
que yo siempre cuando le va al Señor, y hasta el día de hoy yo escucho una predicación y me gusta estar en internet, yo consulto la Biblia si es verdad lo que me están diciendo. Porque si no, puedo decir, todo lo que me dicen si es verdad, y no, al no escudriñar, me pueden estar diciendo cualquier cosa. Yo me encantaría que usted me diga, ay, pero ¿por qué dijo esto acá? No lo entiendo, sé que en la palabra dice otra cosa. Gloria a Dios, pues digo, uy, está escudriñando, qué bueno. A Pablo no le molestaba que lo que él decía le escudriñe y le estén diciendo, a ver qué pasa acá, porque la palabra de Dios es nuestro espejo, hermanos, nos hace reflejar. Entonces nosotros tenemos que realmente ser temerosos de la presencia de Dios, de buscar, de inquirir de Él, en todo momento. Y ahí pasó que después que vio eso, David la quiso llevar a la casa. Y en el verso 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces se la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Porque la presencia de Dios misma es bendición. Es bendición para tu vida y para la mía. ¿O no? Y va a prosperar todo lo que vos toques, todo lo que hagas, todo lo que te propongas, si nos dejamos guiar por el Señor, si somos obedientes a su voluntad, si nos dejamos realmente ministrar por la palabra de Dios y no por nosotros mismos. Entonces David aprendió. Y después, bueno, en el capítulo 15 podemos ver, del mismo Primera de Crónicas, en el verso 2, dice así, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí fue a las Escrituras. Porque acá estaba dando una verdad. Y él tenía que haber hecho así. Entonces acá se nota que él consultó. Y después de que consultó a Dios, congregó recién a la gente. Y dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le habían él preparado. Y Dios estaba conforme con eso. Y entonces le preparó un lugar. Y miren lo que a veces como podemos ser los siervos, los ministros, las ministras de Dios. Miren lo que dice en el verso 13. Primero en el 12 le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, llamados levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, ¿qué dice? Vosotros le echa la culpa ¿a quién? A los levitas, David. Él no se hace responsable ahí. ¿O no? ¿Usted está leyendo igual que yo? ¿Sí? En el 13, santifíquense, vayan, pero ustedes no lo hicieron así, y entonces Dios nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza, la palabra. Pero él no dijo, bueno, ustedes me hicieron caso a mí, pues no le cuestionaron nada a David, porque sabía que David era un corazón conforme al corazón de Dios. Yo no estoy diciendo que cuestionen, sino que indaguen en la palabra, que analicen en la palabra, que escudriñen, que amen la palabra. Entonces siempre nos va a sacar de todo entendimiento, de todo malentendido, de toda maraña que podamos tener en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Entonces yo recibo la palabra cuando vengo al culto, entonces yo después esa palabra la tengo que seguir indagando a ver qué más Dios tiene para mi vida,
y si es tan verdad todo lo que se dijo. Por eso es importante también tomar nota. ¿Sí? Si usted tiene una buena memoria y lo guarda en su corazón, gloria a Dios, y se acuerda de todos los versículos, gloria a Dios, bárbaro. Pero eso significa que usted y yo vamos creciendo, ¿amén?, en el camino de Dios. Y la presencia de Dios va a estar rodeándonos. Entonces no vamos a imitar nada a lo que pueda ser ajeno a la voluntad de Dios, como le pasó a David. Y podía sentir, ellos tenían júbilo, se regocijaban, pero dice en sus fuerzas, decía en el versículo 8 del capítulo 13. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, delante de Dios, pero ellos no se sentaban sintiendo la presencia de Dios. Entonces es muy importante que todo lo que hagamos, cuando oramos, cuando venimos al culto, cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, usted y yo sintamos la presencia de Dios. Busquemos, traigamos el arca del pacto a nuestras vidas, que nos esforcemos todos juntos en estar en la presencia de Dios. No imitando al que está al lado ni al que está, sino que buscar la presencia de Dios. Porque después que ellos hicieron conforme a la voluntad de Dios, en el verso 28 del capítulo 15, dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto. Amén. Lo estaban llevando tal cual las ordenanzas que el Señor había puesto, como pacto perpetuo, o sea que eran para siempre. Amén. Amén. Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de los salterios y arpas. Amén. Y después vino que la propia esposa de David, al cual se llamaba Mical, que era hija de Saúl, lo amaba profundamente a David. Pero debido a que él empezó a danzar en el espíritu de tal forma que Mical, que estaba más allá que lo amaba, pero en otra frecuencia espiritual, ¿sí?, no se regocijaba en la presencia de Dios, lo aborreció. ¿Sí? Y ahí cuando él dice: me voy a hacer más vil, con tal de alabarle, adorarle y danzar delante de la presencia de Dios. Pero ahí cuando él estaba danzando estaba lleno del Espíritu Santo. No lo estaba haciendo en su carne con sus fuerzas, como lo habían hecho en el capítulo 13, que había música, había panero, había de todo, pero lo estaban haciendo todos en la carne, porque no sentían la presencia de Dios. Por eso le digo, a veces uno va y quiere ir a un lugar a deleitarse, que va un predicador y va un músico, fulanito cristiano, ¿no? Estoy hablando. Y van allá y se parecen mucho a lo del mundo, en la forma que se visten, en la forma que cantan, los temas que cantan, hasta imitan a cantantes del mundo. Amén. Yo he escuchado a un siervo, no me da el nombre, el cual imitaba a Luis Miguel en su tono de voz y hasta en su postura. Y este conjunto, que yo no me acuerdo, fui a verlo a La Plata con un predicador, un grupo, no era 20, eran los Backstreet Boys, porque hasta se estaban vestidos iguales, se movían iguales, y era algo que, y todas las chicas cristianas decían, no gritaban con címbalo y todo por la gloria de Dios, sino en su carne. Ahí estaban justamente, con toda su fuerza le gritaban a los que admiraban, pero en la carne, no al Rey de Reyes y al Señor de Señores, quien a nosotros alabamos, adoramos y glorificamos al Señor. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero si escudriñamos la palabra, si amamos la palabra, y sabemos que si buscamos vamos a hallar descanso para nuestras almas, ¿sí? Porque va a venir un tiempo donde vamos a querer escuchar buena palabra y no va a haber. Para nosotros no vamos a pasar porque vamos a ser arrebatados, ¿amén? ¿Sí?
sino a los que se van a quedar. Pero entonces, por lo tanto, ahora tenemos que indagar en la palabra, ahora tenemos que tomarla, ¿sí?, con temor y temblor, y ser atentos a hacer la voluntad de Dios y no pasar como le pasó a David, que tuvo consecuencias, y que el Señor nos deja para abrir nuestros ojos espirituales y naturales. Y era un varón conforme al corazón de Dios. No dejó, porque se había equivocado, de ser un varón conforme al corazón de Dios. Dios nunca lo desechó a David, porque sabía que su corazón era perfecto delante de él. Pero tenía errores, como los tiene usted y los tengo yo. Pero que tenemos la palabra, si la indagamos, la escudriñamos, ¿sí?, y anhelamos eso, realmente el Señor nos va a marcar por dónde tenemos que caminar, qué errores no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seguir, y realmente glorificarnos en medio de la presencia de Dios. Amén. Rechazando la palabra de Dios, estamos rechazando la voz de Dios. Y usted no quiere rechazar la voz de su papá, ¿no? No. Sino que realmente nos deleitemos en su presencia. Porque eso nos va a hacer creciendo. Y el Señor lo va a llevar y va a seguir haciendo el propósito que Dios tiene para su vida. Lo único que quiere el Señor es que nosotros seamos temerosos de Él. Temerosos de su presencia. Que le consultemos, que hagamos todo conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Por eso es tan importante, hermano, querer saber de la palabra de Dios, romper esa fiaca espiritual que podemos tener. Amén. Y usted me puede decir, ay, no la entiendo. Sí, puede ser que no la entienda. Sí, lógico. Se agarra más el Antiguo Testamento, que uno se va acostumbrando a la forma, pero si usted le pide revelación a Dios, que su Espíritu Santo la guíe a entender, Dios se lo va a revelar, porque por ahí lo que usted leyó, lo que usted le pidió al Señor, cuando usted venga al culto, justamente se va a estar hablando de eso. Alguien va a dar un testimonio, alguien va a decir una palabra, algo el Señor le va a hablar por ahí por otra palabra, pero le va a traer a luz sobre esa palabra. Amén. Amén. Y si no, puede preguntar, para eso está. Para preguntar, entonces, para inquirir de la palabra de Dios, para escudriñar, para preguntar, para indagar. Y eso Dios ahí se deleita, porque dice, mirá mis hijos, cómo están buscando de la palabra, de mi voz. Porque si no, yo ¿cómo me va a responder Dios lo que yo le pido en oración? Si yo no escudriño su palabra. Si por fe me habló Dios y no me tiene que confirmar la palabra, porque por ahí también puede ser mi voz. Me habla por sueños, sí, gloria a Dios, pero también lo tiene que confirmar la palabra, porque los sueños también son vanidad, lo dicen en la palabra de Dios, en Eclesiastés. Amén. Amén. Me puede hablar por profecía, gloria a Dios, sí, es verdad, pero siempre me va a confirmar lo que ya el Señor me habla por la palabra, o en la palabra me tiene que volver a confirmar lo que se me dijo por profecía, porque Dios es un Dios de orden. Un Dios donde quiere que nosotros le consultemos, porque si no, nos puede pasar como Pereus. No que usted va a morir, pero en lo espiritual sí podemos morir. Amén. Estamos bajo la gracia, pero tenemos que anhelar buscar la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a traer a nosotros alimento y crecimiento espiritual. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Amén. ¿Usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto? Amén. Amén. Bueno. Inquiramos en la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace crecer a la estatura del varón perfecto. Poder entender la voz de Dios, poder escuchar y pedirle fuerza para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y el Señor Jesús, cuando tenía que ir a la cruz ahí en el Getsemaní, por ahí no le parecía agradable y perfecta ir a la cruz como hombre. Pero Él dijo, hágase tu voluntad, y ahí el Señor lo fortaleció y pudo pasar la cruz y salir victorioso. Y el Padre lo recibió en toda su gloria y está sentado a la diestra de Él. Amén. Intercediendo por usted y por mí. Amén. Y solamente en la palabra puedo hallar eso
mi fe, mi esperanza y el amor que tengo en Cristo Jesús, y usted, solamente a través de la palabra, y de anhelar su presencia. Amén. Y es todo un conjunto. Nosotros no podemos anhelar nada más que las maravillas, los milagros, los portentos, si no anhelamos la palabra de Dios en medio nuestro. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Levante sus manos al cielo. Gloria al Rey. Padre amado, Rey de gloria, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Y que tu presencia buscamos y hallamos que esté siempre, Señor, en medio nuestro, para que nuestras almas puedan hallar descanso, Señor. Pero solamente inquiriendo de tu palabra, Señor amado, buscando, Señor, el rema, indagando en ella. Señor, tú nos traerás por dónde tenemos que caminar, Señor. De qué forma tenemos que guiar nuestras vidas de ahora en adelante, Señor amado. Si hasta ahora muchas veces no hemos consultado, Señor, y hemos hecho muchas cosas bajo nuestra voluntad y no nos ha ido bien, Señor. Más allá que nuestras intenciones eran buenas, pero no nos fueron bien, Señor. Queremos realmente pedirte perdón, Señor, y querer arreglar todo ello, Señor, para que realmente tú derrames de tu bendición, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Y donde estás tú, ahí está, Señor, se manifiesta tu gloria, se manifiesta la unción, Señor, de tu aceite, de tu paz,
Nos vemos el día